Bueno, muchas gracias. Bien, empecemos con esto. Un recipiente está hecho de forma de cubo de 17 metros de arista. Se sabe que el material está hecho por paredes que no resisten una fuerza superior a 3,7 por 10 a la sexta newton. Entonces, tenemos una fuerza máxima, en este caso de 3,7 por 10 a la sexta newton. Las aristas, ¿sí? Las medidas, vamos a llamar A, son 17 metros. Y se sabe que el material está hecho, se puso agua en el recipiente hasta una altura H y el recipiente se rompió. Tenemos H, la altura del líquido, desconocida. Entonces podemos llegar a la conclusión de que bien, lo que nos piden entonces es la altura, ¿sí?, a la cual nosotros llenamos el recipiente de manera de que este se rompa o no aguante la fuerza según lo que tenemos acá. Tenemos un recipiente con una cierta altura, ¿sí? Esta altura lo que va a hacer es provocar una presión principalmente en la cara de abajo. En la cara lateral no va a ser tanta la presión como si lo va a hacer en la base, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, la presión que está sufriendo esto también va a ser igual a la columna de líquido, ¿sí? En la columna de líquido nosotros vamos a tener la densidad del líquido por la gravedad y por la altura que esté elevado el líquido. Tenemos esas dos ecuaciones para saber cuál es la presión a la que está sometida principalmente la cara inferior. De ahí nosotros podemos decir que para que se rompa, tanto la presión, que es fuerza sobre área, como la presión del líquido, van a ser iguales, ¿sí? Porque esa va a ser la presión máxima que puede soportar el recipiente. Entonces, la fuerza sobre área va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por la altura. Si despejo la altura, esto va a ser igual a la fuerza sobre el área por la densidad y por la gravedad. Podemos hacer entonces un reemplazo, ¿sí? La fuerza es de 3,7 por 10 a la sexta newton. El área, al ser esto un cubo, va a ser de 17 metros por 17 metros. La densidad, como estamos hablando de agua, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Si bien no se los dice, ustedes lo pueden tener. Es una constante del agua. Y la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la altura? 1,30. Muy bien, 1,30 metros. ¿Qué va a pasar? A esa altura, ¿se va a romper? ¿Sí o no? ¿O todavía va a aguantar? Esa no sería la altura en la que está el agua. Sí, Y para que o sea, tendría que superar eso para que se rompa o no. eso, muy bien. Para que se produzca una rotura, ¿sí?, la altura tiene que ser mayor a 1,30 metros, ¿sí? En ese caso, el recipiente se rompe. Esa es la respuesta. Vendría a ser entonces la E.
Creo que es la misma. Sí. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Dani, sí. Bien. Entonces es un ejercicio simple. Traten de trabajarlo siempre esto que son de recipientes, como, bueno, en este caso les digo fuerza y les digo medida. Pueden hacer la igualación entre la presión fuerza sobre área y la presión de la columna de líquido, densidad, gravedad y altura, ¿sí? Y de ahí despejar la altura. Veamos otro. Dice, un fluido fluye en una tubería cilíndrica de radio R1 a una velocidad V1. ¿Cuál es la velocidad del fluido en el punto donde el fluido está confinado a un cilindro? No sé. Ese creo que sí lo hicimos. No me acuerdo si estaba así o al revés. Sí, creo que sí, pero estaba cambiado, si no es que no me equivoco, pero sí, vimos uno parecido. Claro, me parece que este estaba de este lado y este estaba acá. O al revés. Pero algo así es. Se ve bien. Lo que pide es la velocidad de este fluido en un punto donde el fluido está confinado a un cilindro de radio R2, que es R1 sobre 5, creo. Vamos a ver que esto lo podemos resolver el primer punto por lo menos por ecuación de continuidad. El caudal de entrada va a ser siempre igual al caudal de salida, ¿sí? Es decir, todo el líquido que entra tiene que ser igual a todo el líquido que sale. Como caudal nosotros vamos a tener entonces velocidad 1 por área 1. Para la salida, velocidad 2 por el área 2. Ahora, existe una relación, son tubos circulares, donde me dice que el radio 2 es igual al radio 1 sobre 5. Y de acá nosotros podemos decir, ¿sí?, que la velocidad 1 por el área 1, donde el área 1 al ser circular va a ser pi por el radio al cuadrado, sería pi por radio 1 al cuadrado, va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2, que sería pi por radio 2 al cuadrado, ¿sí? Pero el radio 2 en realidad es radio 1 sobre 5 elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a sacar acá va a ser una relación entre las velocidades, ¿sí? Podemos eliminar, por ejemplo, pi y pi de ambos lados. Vamos a tener velocidad 1 por radio 1 elevado al cuadrado igual a la velocidad 2 por radio 1 elevado al cuadrado sobre 5 al cuadrado, que son 25. Puedo simplificar, ¿sí?, y vamos a ver que la velocidad 2 es más grande que la 1. Podemos decir que la velocidad 2 es 25 veces la velocidad 1, ¿sí? Y esta es la relación que nosotros tenemos entre las dos velocidades. ¿Se entiende? Sí. Bien. El segundo punto, si bien nos pregunta también la relación de velocidades, ¿sí?, seguimos teniendo, bueno, en este caso tenemos una elevación, ¿sí? Se eleva a una cierta altura,
tenemos ingreso de este lado y salida de este lado. Entonces, vamos a tener la misma ecuación de continuidad, porque eso se va a respetar siempre para cualquier tipo de líquido que sea hidrodinámico, es decir, que otra vez vamos a tener caudal de entrada igual al caudal de salida. ¿Sí? Por más que yo aplique Bernoulli, tengo que llegar siempre a eso. ¿Sí? Caudal de entrada igual a caudal de salida, que eso es lo que me va a determinar siempre a mí las velocidades. Y de todas maneras, aplicar Bernoulli no van a poder. Si bien tienen diferencia de altura, lo que no tienen son las presiones, porque las presiones son desconocidas. ¿Sí? Tampoco podemos suponer que las presiones son iguales, porque no sabemos si acá hay una salida o una entrada, digamos, de líquido de aire libre, es decir, a presión atmosférica, salida también a presión atmosférica, no lo conocemos, o no sabemos si esto es un corte de un tubo, que el tubo todavía sigue y tiene una presión. Entonces, trabajamos directamente con la ecuación de continuidad. De esta forma, vamos a ver otra vez lo mismo que vimos hace rato, ¿sí? Que es esto. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Y podemos tener que la velocidad 1, donde el área es pi por radio al cuadrado, va a ser pi por radio 1 al cuadrado, igual a la velocidad 2, que es pi por radio 2, que habíamos dicho que era radio 1 sobre 5. Es decir, volvemos a la misma igualdad que teníamos en un principio. Ahora, esto solo porque desconocemos los valores de la presión y aplicamos la ecuación de continuidad. Nada más. ¿Sí? Va a haber otros casos en los cuales le va a dar los valores de la presión, le va a dar los valores de altura y por Bernoulli pueden calcular cuál es el valor de la velocidad. ¿Se entiende? O sea que eso nomás quedaría. Sí, Y la altura sería innecesaria claro. en este caso. En este caso sí. Si conociéramos los valores de las presiones, ahí podríamos usar Bernoulli y sacarlo. ¿Sí? Pero, como no los conocemos, usamos directamente la ecuación de continuidad. Todo lo que entra al tubo es lo mismo que tiene que salir. ¿Sí? De ahí es donde sacamos otra vez lo mismo, que la velocidad 2 es 25 veces la velocidad 1. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. A ver, veamos este. Una partícula oscila con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X. Su posición varía según el tiempo con una ecuación X igual a 2 metros por coseno de 0,5 pi por t más pi sobre 3, donde t está en segundos y el argumento del coseno está en radianes. Encuentre y seleccione la velocidad máxima del movimiento. ¿Sí? En este caso, nosotros acordemos que la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición respecto del tiempo. Es decir, si derivo esta ecuación, va a ser 2 metros por 0,5 pi y la derivada del coseno va a ser igual a ¿cuánto? Menos seno. ¿Sí? El argumento, lo que está acá adentro, tal cual está. Esa es la derivada. Y esta derivada es la velocidad. Sí, sí, se está grabando. Entonces,
La velocidad máxima va a estar descrita como, recordemos que habíamos visto como ecuación general también en, en el práctico, que es amplitud por coseno de omega t más un ángulo phi, ¿sí? Si lo derivamos, teníamos la velocidad derivada de x respecto de t, que es a por omega, por la velocidad, por el seno de omega t más phi, Dani, una pregunta ahí. ¿sí? ¿Hace falta que, o sea, que pongamos por el seno de omega t o directamente lo dejamos como menos la amplitud por la frecuencia angular, que sería la velocidad máxima, que no? Claro, pero le van a preguntar de dónde sale esa ecuación, Ah, ¿sí? bien. Entonces, la idea es que ustedes deriven, porque la derivada es simple, deriven la ecuación demostrando que la velocidad es la variación del espacio respecto al tiempo, ¿sí? La derivada del espacio respecto al tiempo. Y de esa derivada obtener la ecuación máxima, de velocidad máxima, ¿sí? Que es justamente cuando el seno es igual a 1 o a menos 1. Entonces, la velocidad máxima va a ser igual a 2 metros por 0.5 pi segundo a la menos 1. ¿Cuánto les da? Solo da pi. Eh, sí. En este caso sería menos pi, que no. Claro, puede ser positivo o negativo. Recordad que hay dos velocidades máximas, máxima positiva o máxima negativa. Ujú. Capaz que en este caso le pregunten solamente la positiva. Entonces usan la positiva, ¿sí? Sería pi o 3.14 metros sobre segundo, ¿sí? O pi en metros sobre segundo. Cualquiera de las dos está bien. Encuentre y seleccione la aceleración máxima del movimiento. Bien. Bien. Vamos a ver que en la aceleración máxima otra vez vamos a usar la derivada, ¿sí? Porque la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y para eso derivamos de vuelta la expresión, pero ahora de la velocidad. Entonces, me va a quedar menos 2 metros por 0,5 pi, ¿sí? Y al derivar el seno, otra vez va a aparecer 0,5 pi. Entonces va a ser 0.5 pi elevado al cuadrado. Por el coseno de omega t, 0.5 pi por tiempo, más el ángulo phi, que son pi sobre 3. Igual que en el caso anterior, ¿sí? Esto va a ser máximo cuando el término coseno sea igual a 1 o menos 1. Vamos a tomar el 1 positivo, entonces la aceleración máxima va a ser igual a 2 metros por 0.5 pi elevado al cuadrado. Esto está en segundo a la menos 1, ¿sí? ¿Cuánto es la aceleración máxima? 4.93. 4.93 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? Bien. Sigamos avanzando. Veamos esto. Dice, una cuerda tiene una densidad lineal. Tenemos entonces la densidad lineal que, no me acuerdo si lo simbolizamos con delta, creo que con delta, de 0.05 kilogramos sobre metro, ¿sí?
y se estira horizontalmente con una fuerza de 5 newton. Es decir, tenemos una tensión de 5 newton. En el extremo derecho de la cuerda se coloca un oscilador que vibra a 40 Hz. Tenemos una frecuencia 40 Hz, creando una onda viajera de 4 milímetros de amplitud. La amplitud de onda 4 milímetros. De acuerdo a esta información, necesitamos la velocidad de la onda o la velocidad de propagación, para cuánto tiempo la distancia en centímetros entre dos crestas consecutivas y la máxima velocidad en centímetros sobre segundo de cualquier punto de la cuerda. Veamos. Tenemos una ecuación de velocidad de propagación que va a ser igual, ¿sí? Si vamos acá a las fórmulas, yo les anoté, a ver, ¿dónde está? Está arriba, la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Esta, ¿sí? Es la tensión sobre mu. Mu lo hemos puesto como densidad lineal. Entonces, la velocidad de propagación es la raíz cuadrada de la tensión sobre mu, que es la densidad lineal. Entonces, esa velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la tensión 5 newton sobre mu de 0.05 kilogramos sobre metro. ¿Cuánto les da la velocidad de propagación? 100 metros sobre segundo. Bien, 100 No, metros, 10. 10, 10, 10, 10. 10 metros sobre segundo. Tenemos eso, ¿sí? Vamos a ver, para cualquier tiempo, la distancia en centímetros entre dos crestas consecutivas. Habíamos visto que las ondas se propagan más o menos de esta forma, ¿sí? Donde nosotros habíamos conocido una longitud, que es la longitud de onda, ¿sí? Que es la distancia de una onda completa, del ciclo completo de la onda. Bien, como decíamos, ¿sí? Habíamos visto que ya tenemos la velocidad de propagación. La velocidad de propagación no es otra cosa que la velocidad con la que se desplaza la onda a través de la cuerda, ¿sí? No es la única velocidad que tenemos, porque la otra velocidad es con la que sube y baja la onda, ¿sí? Y esa es una velocidad variable, que es la velocidad que nos pide en la tercera pregunta. Ahora lo que nos está preguntando es, para cualquier tiempo, la distancia en centímetros entre dos crestas consecutivas. Esa distancia en centímetros no es otra cosa que la distancia que ya habíamos conocido antes como una longitud de onda, ¿sí? Esto es la longitud de onda. Y la distancia entre dos crestas es justamente la misma, ¿ven? ¿Porque está en el segundo armónico? ¿Por eso? ¿O cómo sería? No, es por la forma que tiene la onda. Todas las ondas tienen de valor de distancia entre dos crestas consecutivas a la misma longitud de onda, ¿sí? Y eso va a pasar para cualquier onda senoidal o cosenoidal, que siempre se va a repetir lo mismo, ¿sí? Y eso Ah, es claro. porque la longitud de onda en sí es una distancia en la cual nosotros tenemos el valor de onda que se va a repetir constantemente. Si nosotros nos fijamos, O sea, acá no sería, no es que nos están diciendo que se forman dos, o sea, que está en el segundo armónico, por lo que nos dice dos crestas directamente, nos están pidiendo la longitud de onda. es ¿Así? así, Ah, ¿sí? bien, bien. La longitud de onda puede ser medida en distintas partes, ¿sí? Pero siempre tienen que ser partes donde las ondas podamos decir, se repitan, ¿sí? Es decir, son divisiones en las cuales nosotros vamos a tener porciones de estas curvas que se van a ir repitiendo. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos tener como longitud de onda la distancia entre el punto inicial
bajo, que es 0, hasta el 0, donde se completa un ciclo completo entre subida y bajada, ¿sí? Otra longitud de onda, que en realidad es la misma medida siempre, pero otro punto donde lo puedo medir es entre dos crestas consecutivas, ¿sí? Porque si yo mido, esto baja y vuelve a subir, ¿sí? Y si yo recorto este pedazo y lo pongo adelante, forman esto, una subida y una bajada. Lo mismo pasa si yo mido la longitud de onda en la parte de abajo, ¿sí? Entre dos crestas pero negativas, ¿sí? Sube y baja, y si yo recorto este pedazo y lo pongo adelante, es una bajada y una subida, ¿eh? Entonces todo eso sigue siendo y siempre es lo mismo, es el valor lambda de la longitud de onda. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Para poder calcular el valor lambda, nosotros sabemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿sí? Y son dos cosas que tenemos, porque en un principio nos dice que, primero, la velocidad de propagación la acabamos de calcular como 10 metros sobre segundo. Segundo, nos dice que tenía un oscilador en el extremo de la cuerda, el cual estaba vibrando a 40 Hz, por lo tanto la frecuencia ya la tenemos. Por lo tanto, de estos dos podemos decir que lambda, que es la longitud de onda o la distancia entre dos crestas, es la velocidad dividido la frecuencia. Sería entonces los 10 metros sobre segundo dividido nuestra frecuencia de 40 Hz. ¿Cuánto es lambda? 0,25. Muy bien. 0.25 metros, 25 centímetros, ¿sí? Y por último, la velocidad, la máxima velocidad en centímetros sobre segundo para cualquier punto de la cuerda. La velocidad máxima, ¿sí? Teníamos también en la ecuación, acá vamos a usar directamente la ecuación porque no nos dan la ecuación para derivar, es amplitud por omega, ¿sí? Esa es la velocidad máxima. A su vez, omega y frecuencia tienen una relación. ¿Cuál es la relación que hay entre omega y frecuencia? Si nos fijamos, Que el omega es igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia oh, también, muy bien, ¿no? sí, omega es 2pi por la frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos 2pi por la frecuencia. Podemos sacar entonces omega. Omega va a ser igual a 2pi por los 40 Hz. ¿Cuánto les da el omega? 80pi Muy o 251,32. bien. Lo dejemos como 80pi. Lo dejamos expresado como 80pi. Y esto va a estar en segundo a la menos 1, que eso es justamente lo que es Hertz, ¿sí? Vamos a este lado y podemos calcular, ¿sí? La amplitud que teníamos era de 4 milímetros. ¿Era así? ¿O lo copié mal? Sí, sí, 4 milímetros, dice. Bien. Entonces, al ser de 4 milímetros, esto nos está pidiendo en centímetros sobre segundo. La velocidad máxima es 0.0, no, 0.4 centímetros, así lo paso a metros, por 80 pi por segundo. ¿Cuánto les da la velocidad máxima de la onda? 32 metros sobre segundo. 32 30, sí. centímetros por segundo. Ah, ¿Bien? centímetros, sí.
32 pi o 32 solo. Pi. No le saqué el pi. 32 pi en centímetros sobre segundo. ¿Sí? Acá también lo pueden pasar, puede estar en decimales, si lo multiplican esto por pi, ¿cuánto sería? 100,5. Bien, 100.5 centímetros sobre segundo. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Dani. Bien. A ver. Recuerden siempre que no es lo mismo pedirle velocidad de propagación que velocidad de la onda, ¿sí? Son dos cosas distintas. Velocidad de propagación es la velocidad con la que la onda se mueve a través de la cuerda, y velocidad de la onda es la velocidad con la que sube y baja la cuerda, ¿sí? Y esa velocidad con la que sube y baja es una velocidad variable. A ver, estoy grabando aquí. También puede ser. Eso va a depender mucho de ustedes. Pueden usar la fórmula directo o combinar las fórmulas como hicimos acá, buscar W y después reemplazarlo. Es lo mismo, no, no va a cambiar en nada. Van a llegar siempre al mismo resultado. Veamos otro ejercicio. ¿Ve? Tenemos nafta de densidad 860 kilogramos sobre metro cúbico fluye constantemente a través de una tubería horizontal que se estrecha desde un área de sección A1, 1,5 por 10 al cubo metros cuadrados, a una sección A2 que es la mitad de agua. ¿Cómo se muestra en la figura? Este Por lo... continuidad. Sí, pero este es para calcular Y Bernoulli. eso, Bernoulli, ¿sí? Porque fíjate que tiene dos presiones diferentes. ¿Cuál es el caudal volumétrico cuando la diferencia de presiones es de... Este creo que se lo hicimos. Es hidrodinámica, sí. Hidrodinámica. Bien. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos... vamos a tener que plantear una relación primero entre las áreas y las velocidades a través de la ecuación de continuidad. Caudal de entrada igual a caudal de salida. Una vez establecido eso, hacer el reemplazo en Bernoulli para poder despejar, por ejemplo, la velocidad 1. ¿Sí? Y por último, con esa velocidad 1 puedo sacar el caudal. O sea, esa va a ser la forma en la que podemos trabajar. O sea, planteamos una relación entre las velocidades, así, y después de ahí lo pasamos a Bernoulli, reemplazando la relación esa. Claro, porque por ejemplo, tengamos en cuenta el gráfico. ¿Sí? Tenemos, a ver, vamos a ver, más o menos algo así. Tenemos una velocidad de entrada, una velocidad de salida, un área de entrada, un área de salida, velocidad 1, velocidad 2, área 1, área 2, tengo una presión 1 y una presión 2.
Sí, en realidad sí o sí tenés que usar una combinación de las dos cosas, ¿sí? No te podés quedar solamente con una. Usar tanto Bernoulli como continuidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Por continuidad nosotros sabemos que el caudal 1 de entrada va a ser igual al caudal 2 de salida. El caudal 1 está compuesto de velocidad 1 por área 1, igual al caudal 2, que es velocidad 2 por área 2. De acá nosotros sabemos que, por ejemplo, nos dice que el área 2 es un medio del área 1, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 1 sobre 2. De esta forma. De acá lo que puedo hacer ahora es simplificar. Áreas iguales, área 1, y puedo dejar expresada a la velocidad 2 igual a 2 veces la velocidad 1, ¿sí? Eso me va a permitir ahora aplicar Bernoulli, donde yo en Bernoulli tengo que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser más, falta, un medio de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad y por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Hay términos que puedo eliminar, por ejemplo, al ser esto una tubería horizontal, las alturas son iguales y se pueden eliminar, dejándome solamente esto y las velocidades, ¿sí? Presiones y velocidades. Tenemos un valor presión 1 menos presión 2, por lo tanto vamos a despejarlo de esa forma, ¿sí? A presión 1 le resto presión 2 y esto me va a quedar igual a lo que me quedó acá, que es este término, menos el término de la velocidad 1 que pasó del otro lado restando, ¿sí? Y de acá yo puedo establecer presión 1 menos presión 2 y hacer un reemplazo de esa velocidad 2 en base a la velocidad 2 que encontré por la ecuación de continuidad. Entonces tengo un medio de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Y 2 por 2 elevado al cuadrado, que sería 4 veces la velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿Se entiende? O sea, lo que hicimos es reemplazar velocidad 2, ¿no? Sería así, ¿sí? Rho por 2 veces la velocidad 1 elevado al cuadrado, menos el término que había pasado restando. Podemos continuar con el despeje. A mí lo que me va a interesar sí o sí es conocer el valor de la velocidad 1, ¿sí? Porque eso me va a permitir a mí después poder calcular el caudal, porque el área 1 es conocida. Entonces, P1 menos P2 va a ser igual 2 al cuadrado 4, velocidad 1 al cuadrado es velocidad 1 al cuadrado, 4 dividido 2 es 2, densidad por velocidad 1 elevado al cuadrado, menos un medio de la densidad por la velocidad 1 elevada al cuadrado. Y vamos a tener entonces que la diferencia de presiones va a ser igual a 2 menos un medio, son 3 medios de la densidad por la velocidad 1 elevada al cuadrado. Y de ahí ya podemos empezar el despeje, ¿sí? La velocidad 1 elevada al cuadrado va a ser igual a 2 por la diferencia de presiones, presión 1 menos presión 2
dividido 3 por la densidad. ¿Sí? El 2 está dividiendo pasó multiplicando, el 3 y la densidad que estaban multiplicando pasaron dividiendo. Y por último, la velocidad 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. Entonces, ya establecida la ecuación, podemos empezar el reemplazo. Va a ser 2 por la diferencia de presiones, que son 5160 pascales, dividido 3 por la densidad de la nafta, que nos decía que era de 860 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da el valor de la velocidad? A mí me dio 2, no sé si a alguien más también. ¿Todos justo? Sí, 2 justo, Bien, justo. 2 metros sobre segundo. Bien, ¿El delta P no lo daban ya? sí, fíjate que abajo del gráfico dice: ¿cuál es el caudal Ah, volumétrico cuando la diferencia de presión es de 5160? bien, 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 ahora sí. Bien, ya tenemos el valor. Bien, ya tenemos el valor de la velocidad. Caudal volumétrico, vamos a ver dos cosas. Una es caudal volumétrico y otra cosa es caudal másico. ¿Sí? En este caso, si bien les pide el volumétrico, he visto ejercicios donde también se les pedía el másico. Así que tengan en cuenta eso. El caudal es igual a la velocidad por el área. ¿Sí? Esto si hablamos de caudal volumétrico. Entonces, la velocidad es 2 metros sobre segundo por el área, que en este caso el área 1 era dato 1,5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 1,5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da el caudal volumétrico? Cero coma cero cero tres. 0,003. Sí. ¿Sí? Metro cubo sobre segundo. Eso es el caudal volumétrico. ¿Sí? ¿Cuál era la ecuación del caudal másico? Bien, si acá nos piden caudal másico, el caudal másico va a ser igual al caudal volumétrico por la densidad de lo que estemos moviendo. ¿Sí? Y esto siempre les va a quedar en kilogramos sobre segundo la mayoría de las veces, gramos sobre segundo o masa sobre tiempo. ¿Sí? En este caso sería, por ejemplo, el volumétrico 0,003 metro cubo sobre segundo por la densidad que estamos moviendo, que era 860 kilogramos sobre metro cubo. Entonces, acá vamos a ver que, por ejemplo, metro cubo y metro cubo se simplifica y ya me queda kilogramos sobre segundo. En caudal másico, ¿cuánto me da esto? Dos coma cincuenta y ocho. Muy bien, 2,58, ¿sí? Kilogramos sobre segundo. Es decir, por cada segundo estamos moviendo 2,58 kilogramos de nafta. Bien,
quedó alguna duda de esto? La respuesta sería entonces, a ver, 1, 2, 3. 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? La F. ¿Les quedó alguna duda? No, Dani, se entendió. Recuerden siempre, la única diferencia entre caudal volumétrico y másico es multiplicarlo por la densidad de lo que estemos moviendo, del líquido que se esté moviendo. Nada más. Bien, bien. ¿Cuándo debería aplicar caudal y Bernoulli? Caudal y Bernoulli, o esto que es ecuación de continuidad y Bernoulli, por lo general lo vas a aplicar cuando tengas una relación entre las áreas, pero tengas velocidades que son desconocidas. ¿Sí? Por ejemplo, acá las dos velocidades son desconocidas, pero nos daban una relación entre las dos áreas. Eso me permite combinar la ecuación de continuidad con la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Ahora, si ya conozco una de las velocidades y una de las áreas, puedo dejar, por ejemplo, si conozco velocidad 1, área 1, y una relación entre las áreas, puedo despejar la otra velocidad y ya no es necesario combinar la fórmula, sino despejar de una y después reemplazar en Bernoulli lo encontrado con continuidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos esto. Un objeto de densidad conocida, 791 kilogramos sobre metro cúbico, flota un quinto de su volumen sumergido en un líquido de densidad, densidad F, que es densidad de fluido. Encuentre la densidad del líquido. Tenemos la densidad del objeto, que es igual a 791 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos el volumen, pero no es cualquier volumen, es el volumen sumergido. ¿Sí? Ese volumen sumergido es un quinto del volumen total. Y tenemos que encontrar la densidad del fluido, que es desconocida. Podemos decir, ¿sí? Nosotros hacemos un gráfico, digamos que tenemos un recipiente con un líquido desconocido, un objeto que flota, y para que flote, y esto es algo que siempre tienen que tener en cuenta, sí, hidrostática, para que flote, siempre el peso tiene que ser igual al empuje, ¿sí? De esta forma, es la única forma en la que el objeto va a flotar. Si el peso, digamos, si el peso es mayor que el empuje, se hunde. Si el empuje es mayor que el peso, va a ascender. Y eso por lo general pasa, o el empuje es mayor del peso, cuando uno fuerza el cuerpo a sumergirse, por más de que éste sea liviano. ¿Sí? Entonces, cuando uno fuerza el cuerpo a sumergirse, el empuje es mayor que el peso y lo empuja directamente hacia arriba al momento de soltarlo. Tengan en cuenta esas situaciones siempre. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener que el empuje va a ser igual al peso. ¿Sí? El empuje no era otra cosa que densidad del fluido por gravedad y por el volumen sumergido. Y el peso no es otra cosa que la densidad del objeto por la gravedad y por el volumen total. De acá nosotros podemos, por ejemplo, simplificar gravedad con gravedad. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es reemplazar, porque tengo ahora densidad del fluido
por volumen sumergido, que no es otra cosa que el volumen total, dividido en 5, igual a la densidad del objeto por el volumen total, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo despeje, por ejemplo, el volumen y el volumen los puedo simplificar y dejar una relación que me dice que la densidad del fluido es 5 veces la densidad del objeto. Entonces la densidad del fluido va a ser igual a 5 por los 791 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto sería entonces la densidad del fluido? 3955. 3.955 kilogramos sobre metro cúbico. Una pregunta, Dani. ¿Sí? Cuando reemplazaste P, ¿eso es peso o presión? Peso. ¿Sí? Ah, bien, bien. Ya lo pongamos peso. Sí, confunde también, por eso acá les pongo volumen, porque si no confunde con velocidad. Ujú, bien, ¿Sí? bien. Tengan en cuenta eso cuando las ecuaciones, conocemos ¿Y, estas ecuaciones. y por qué era igual la densidad Co inicial, el peso? es densidad del objeto, no inicial. Ah, densidad del objeto. ¿Sí? Ah, perdón, Densidad del perdón. objeto. Bien, bien. Ah, claro, Porque, sí. Si la densidad del objeto es menor, tenía que ver con eso también, ¿que no? claro, ¿sí? Bien, bien. El Ok, ok. equilibrio de peso y de empuje es justamente porque te dice que el cuerpo flota, ¿sí? Si te fijas, no está sumergido totalmente. Flota un quinto de su volumen, ¿sí? A ver, acá tenemos que tener, dice, flota un quinto de su volumen sumergido en un líquido de densidad. Es decir, está flotando el cuerpo una quinta parte, que es justamente esta parte de acá abajo, es la que está sumergida. De ahí es que sacamos esto. ¿Se entiende? Entonces, siempre que el cuerpo flote, tienen ese equilibrio entre empuje y peso. Ahora, si el cuerpo se hunde, el peso es mayor que el empuje. Y si el cuerpo sale disparado hacia arriba, es que el empuje es mayor que el peso. ¿Sí? Esas son las condiciones que vamos a tener. En esto que es hidrodinámica, hidroestática, perdón, por lo general siempre vamos a tener el equilibrio del empuje igual al peso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Gonza, sí. Ahora sí. Bien. Entonces sería la respuesta 3955. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta porque es algo de concepto. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Por concepto, ustedes le pueden preguntar como pregunta teórica, si ustedes tienen que construir algún cuerpo que flote sobre un líquido, eh, ¿qué va a pasar con su peso? ¿A qué va a ser igual? Ustedes ahí tienen que sacar por conclusión que para que el cuerpo flote, sí o sí el peso tiene que ser igual al empuje. ¿Sí? Por más de que ustedes no tengan o les diga, por ejemplo, si les dice se construye, no sé, una caja para que flote en agua, sabiendo que el peso de la caja es igual a 4 newton, ¿cuánto será su empuje? Si se pide que flote, el empuje tiene que ser igual al peso, entonces el empuje tiene que ser también de 4 newton, ¿sí? Entonces, eso como razonamiento, ¿sí? Entonces siempre traten de llevarlo porque hay preguntas que pueden ser así. Veamos esta. Se lanzó un satélite espía a una órbita circular a una altura de 700 kilómetros sobre la superficie terrestre. Sí, gravitación. Tenemos una altura h, 700 kilómetros, considerando que el radio de la Tierra es de 6.731 kilómetros, 6.731 kilómetros, y la masa de la Tierra de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos.
calcule y seleccione su velocidad. Su velocidad, su periodo orbital. ¿Sí? Lo que nos está pidiendo no es otra cosa que la velocidad de órbita, ¿sí? Y el periodo. Son las dos cosas que tenemos que calcular. Pero conociendo una podemos sacar la otra. La velocidad de órbita se calcula a través de una ecuación, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, no me importa, para velocidad de órbita no me importa cuál es la masa del satélite, lo que me interesa en realidad es la masa del planeta y la distancia en la que esté de su centro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen la velocidad de órbita como la raíz cuadrada de g, la constante de gravitación, por la masa de la Tierra, dividido el radio de la órbita, ¿sí? Eso es la velocidad de órbita. Y acá, Dani, una pregunta. sí, sí, Tomamos en consideración la masa de la Tierra porque lo que vendría a ser el satélite gira en torno a la Tierra sí, porque tiene mayor fuerza de atracción, eso, sí, por sí, eso. por eso, ¿sí? En base, se calcula siempre en base a la masa de la Tierra justamente porque el satélite va a estar orbitando la Tierra, está atraído por la fuerza gravitatoria de la Tierra y así es como desarrolla su velocidad, ¿sí? Entonces, Y en caso de que sean, no sé, dos planetas, tomaríamos en consideración el que tiene mayor masa en el, o cómo. en el caso de que sean dos planetas van a seguir teniendo en cuenta el planeta alrededor del cual gira, ¿sí? Sí, Por ejemplo, si tomamos Tierra-Luna, el sistema Tierra-Luna, van a tener en consideración la masa de la Tierra y no de la Luna, porque la Luna es la que está orbitando la Tierra, ¿sí? claro. Entonces, en ese caso, no les va a hacer falta la masa del planeta que está girando, pero sí del planeta central, alrededor del cual giran los demás, ¿sí? Ah, bien, bien. Ahora sí. Entonces, en este caso vamos a tener que es la raíz cuadrada de la constante gravitatoria por la masa de la Tierra, y cuando queramos sacar el radio de órbita, ¿sí? Va a estar compuesto del radio de la Tierra más la altura a la que está girando, ¿sí? De esa forma vamos a poder sacar la velocidad. Entonces, la velocidad de órbita va a ser igual la raíz cuadrada de la constante de gravitación, ¿sí? Esa constante de gravitación a ustedes por lo general se la dan como 6.67, lo vamos a usar solamente hasta ese decimal. 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Sobre por masa de la Tierra lo tenemos 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Bien, dividido radio de la Tierra. Y esto lo vamos a pasar a metros porque la constante, así como también la constante, como el newton que tiene la constante, trabajan con metros. Acá esto está en kilómetros. Podríamos hacer los 700 kilómetros más los 6.731 kilómetros por 1000 para pasarlo a metros, ¿sí? Que esos 1000 son un kilómetro. ¿Cuánto les da la velocidad de órbita? 7320,25 medio. Va como 26. 7320,26 Coma 26, sí. Sí, a ver, metros igual. sobre segundo, ¿sí? 7321, también lo mismo. Son valores siempre cercanos, ¿sí? Esto
Por lo general, si son muy altos, los van a pasar a kilómetros sobre segundo. Si lo dividimos en 1000, son 7.32 kilómetros sobre segundo, ¿sí? Ya tenemos el valor de la velocidad. Vamos a ver ahora el tema del periodo. El periodo no es otra cosa que el tiempo que tarda el objeto, que en este caso es un satélite, en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra en su respectivo radio o altura respecto de la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, para usar ese periodo, ¿sí?, vamos a tomarlo como si fuese un movimiento circular. ¿Cuál es la longitud de arco completo que describe? Es decir, la circunferencia completa, ¿sí?, tiene un arco S que es 2pi por el radio, ¿sí? En este caso, el radio de órbita. Entonces, el periodo es 2pi por el radio de órbita dividido en la velocidad, ¿sí? El periodo lo podemos calcular. Usemos en kilómetro y usemos la velocidad también en kilómetro. Puede ser 2pi. El radio de órbita, que va a ser la suma 700 kilómetros, que está a partir del suelo, más el radio de la Tierra, 6.731 kilómetros, dividido en la velocidad, que la velocidad son de 7,32, perdón, kilómetro sobre segundo. ¿Cuánto les da el periodo? Seis mil trescientos setenta y ocho coma 46. Bien, esto está en segundos, ¿sí? Quiero que lo dividas en 3600. Entonces, por una hora, que son 3600 segundos. ¿Cuánto sería? 1,77. Bien, 1.77 horas. ¿Se entendió? Como vamos viendo, no son ejercicios complicados, ¿sí? Tienen que tratar de usar la ecuación correcta. Nada. A ver, sigan. Este ya lo resolvimos. Encuentre velocidad y aceleración, sí. Intensidad lineal, este también lo resolvimos. Este también. Este también. Este lo resolvimos recién. Veamos este. Este dice: calcule la fuerza ejercida que ejercería el agua a una profundidad de 10,8 kilómetros. Tenemos H, 10,8 kilómetros. En una ventana de observación redonda de 26 centímetros de diámetro. Diámetro igual a 26 centímetros. Batidium, batiscafo. Ajá, esto. Suponiendo que el agua de mar tiene una densidad uniforme, tenemos la densidad de agua de mar igual a 1.024 gramos sobre centímetro cúbico. Hidroestática, sí. Para pasar esto a kilogramos, que es lo que normalmente usamos, lo multiplicamos directamente por 1000. Entonces son 1000, en este caso 1024 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí?
Entonces cualquier densidad que ustedes les den en gramos sobre centímetro cúbico, multiplicándolo por 1000, lo pasan a kilogramos sobre metro cúbico. Fue cerrado en la superficie del barco. Ajá. A ver. Tenemos el cosito ese. Tiene una ventana de observación, ¿sí? Que es esta, que está sumergido en una cierta profundidad, que es justamente esta. De aquí, hasta aquí. Vamos a tener que, por ejemplo, a ver, lo que va a pasar es lo siguiente. Acá adentro esto está cerrado, ¿sí? A una presión que no es otra cosa que la presión atmosférica. Acá afuera nosotros vamos a tener dos presiones. Uno la presión atmosférica que está sobre la superficie del agua salada y otro es la presión del líquido que es por el hundimiento de 10,8 kilómetros, ¿sí? Ahora, se va a producir una diferencia de presiones, ¿sí? Y esa diferencia de presiones es la que afecta directamente a la ventana de observación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa diferencia de presiones en realidad va a ser o va a quedar constituido solamente por la presión del líquido. Y eso porque al hacer la diferencia, esto que es presión de líquido más la presión atmosférica menos presión atmosférica, me queda solo la presión de líquido. A su vez, la presión de líquido es igual a densidad por gravedad y por altura, ¿sí? Rho por G por H. Tenemos la presión del líquido y a su vez la presión que sufre la ventana igual a la fuerza sobre el área. Puedo igualar ambas expresiones y decir que la fuerza sobre el área es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. La fuerza entonces va a estar constituida por el área, por la densidad, por la gravedad y por la altura, ¿sí? Puedo entonces ahí calcular la fuerza. Tenemos que es de 26 centímetros el diámetro, por lo tanto su área es pi por 0,13 elevado al cuadrado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado, el diámetro 26 lo divido a la mitad, son 13 centímetros, lo paso a metros, 0,13 metros elevado al cuadrado. Por la densidad está formada por 1024 kilogramos sobre metro cúbico. Por gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y por altura, que son de 10,8 kilómetros, 10.800 metros, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, hay cosas que puedo simplificar. El cubo con este, de acá al cuadrado se puede simplificar con la masa de abajo. Recuerden que el cuadrado solamente lo multiplico con el metro, ¿sí? Igual tienen que seguir elevándolo. Y me va a quedar en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton. ¿Cuánto les da el valor de la fuerza?
108.380.160. 108.360.160. Sí, 80.000. Punto Solo, sí, acá, eso. 160. ¿Sí? No, 300. 38. O sea, 380.160. 380.160. Claro, así. Ah, Sí, sí. Newton. Bien. Más o menos puede ser 1,8. A ver, veamos en qué está primero esto. Está en Newton. 1,08 por 10 a la 3. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la 8 Newton. ¿Sí? Qué raro, no tiene ninguno. A ver, olvidamos algo. No sé, qué raro. O sea, ahí me tocó uno igualito, pero cambiado los datos. Ujú. Y yo lo planteé exactamente así como vos. Tipo, el tubito ese bajo el agua, me daban la altura. La pasaba a. Sí, pasé la altura, convertir la altura. Y bueno, después así calculé como vos. 1024 por la gravedad, por la altura. Me dio la presión. Y después multipliqué la presión por área. Y me dio. Bien, pero acá el resultado está mal. El resultado es 5754218.71. Fíjate en qué te equivocaste, ¿sí? Son 5,75 por 10 elevado a la 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me comí el pi por el 0,13. Eso Ah, me bien, comí. Sí, sí, sí. Ahora sí. ahora sí. ¿Sí? 5,75 por 10 a la sexta newton. Sería la respuesta A, 5,8, la más cercana. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? No, Dani, sí se entendió. Bien. Fíjate, estás elevando el 0,13 al cuadrado, porque acordate que simplificamos solamente para unidades. Si no, esto no lo tengas en cuenta, dejamos así. Bien, de nada. A ver, la pregunta 2. En un sistema masa-resorte, la masa de 300 gramos realiza un movimiento armónico simple. En la figura de abajo, y no tenemos. A ver, realiza un movimiento armónico simple. En la figura de abajo se muestra la gráfica de energía potencial elástica de la masa en joules en función de la posición. Y se sabe que la energía mecánica del sistema es de 0,6. El valor de la constante K del resorte, el valor de la frecuencia angular, la máxima velocidad. Bueno, veamos. Tenemos una masa de 300 gramos, que es lo mismo decir 0,3 kilogramos. Realiza un movimiento armónico simple donde se sabe que la energía mecánica del sistema es de 0,6 joules. ¿Sí? La gráfica que se muestra abajo es de la energía potencial elástica. ¿Sí? Esta gráfica, a ver, no sé si ustedes se acuerdan, cuando vieron energía ustedes tenían la curva de energía. ¿Cómo era la curva? Creo que era así y así. Me parece que era algo así. Esta curva de movimiento armónico pertenece a esta zona más baja, ¿sí?
En esa parte es en donde ustedes pueden tener, por ejemplo, la energía potencial, que es esta, y la energía cinética, que es la curva contraria, ¿sí? Es decir, nosotros acá estamos hablando de una conservación de la energía, donde siempre vamos a tener la misma energía mecánica, ¿sí? Es constante. La energía potencial eh, va a comenzar en un valor máximo, porque acá vamos a tener el X negativo, la amplitud negativa, va a descender hasta que lleguemos a X igual a 0 y va a volver a subir, ¿sí? Mientras que la energía potencial va a ser el sentido contrario. Cuando nosotros estemos en los puntos de posición máxima, ya sea en la amplitud positiva o negativa, la velocidad es 0. Y esta velocidad 0, acá vamos a marcar una cosa antes, esta velocidad 0 empieza a crecer hasta su punto máximo, que es cuando el X de desplazamiento es 0, y a partir de ahí empieza a bajar otra vez hasta el otro lado, ¿ven? Esas son las curvas de energía que tiene un movimiento armónico, las curvas de energía que nosotros vamos a tener para, por ejemplo, los resortes, ¿sí? Ahora, respetando eso, nosotros vamos a tener conservación de energía, por lo tanto la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial máxima, elástica máxima, y va a ser igual a la energía cinética también máxima, ¿sí? A esas dos. Podemos decir que la energía potencial máxima es un medio de K por la amplitud elevada al cuadrado. Y a su vez eso va a ser igual a la energía mecánica, ¿sí? Entonces podemos decir que un medio lo podemos empezar a despejar, mejor dicho. Lo que me interesa es conocer K, que es el valor de la constante de elasticidad del resorte. Por lo tanto, la energía mecánica, el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, va a ser 2 veces la energía mecánica, y la amplitud que estaba multiplicando va a pasar dividiendo, dividido la amplitud al cuadrado. Me va a quedar entonces que K va a ser igual a la energía mecánica total, 2 por 0.6 joules, dividido la amplitud. Y si nosotros nos fijamos y vemos acá, si esta es la energía mecánica total, la amplitud es de 0,2 metros. Entonces esto va a ser 0.2 metros elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto les da entonces el valor K? Treinta. 30. ¿Sí? Y Sí. esto les va a quedar newton sobre metro, ¿sí? Si quieren podemos hacer el análisis de dimensiones. Tenemos arriba joules, abajo nos va a quedar metro cuadrado. El joule no es otra cosa que newton por metro, ¿sí? Sobre metro cuadrado. Puedo simplificar cuadrado con metro y me queda newton sobre metro, igual como está. ¿Se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda de esto?
solo planteamos así nomás. O sea, no es que en un punto la energía sea menor que la, o sea, si es que, o sea, ahí no tomamos en cuenta la energía cinética, ¿no? No, ahora No, lo que estamos claro, haciendo es plantear que existe un punto, justamente, bueno, en realidad existen dos, ¿sí? Existen dos puntos sí, que son los puntos de amplitud, donde la energía potencial elástica es igual a la energía mecánica, ¿sí? Y son los puntos de amplitud positiva y negativa. Eso es lo bien, que bien. acabamos de plantear. A partir de eso calculamos. Para el caso C, vamos a sacar con la otra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para el caso C lo que hacemos es, vamos a decir que existe un punto, que es el punto de la velocidad máxima, en donde la energía cinética es igual a la energía mecánica. Entonces, esa energía cinética, que es la energía cinética máxima, va a ser igual a la energía mecánica. De ahí nosotros tenemos la energía cinética siempre es un medio de la masa por la velocidad, que en este caso no es cualquier velocidad, sino es la velocidad máxima, elevada al cuadrado. Igual a la energía mecánica, que son 0.6 joules, ¿sí? Y vamos a despejar, ¿sí? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la masa que está multiplicando pasa dividiendo, y el cuadrado va a pasar como raíz. La velocidad máxima va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 0.6 joules dividido en la masa, ¿sí? Y la masa si la teníamos. La masa nos daban de dato 0,3 kilogramos o 300 gramos. Entonces usamos la masa de 0.3 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad máxima? Dos también, dos, 2 sí, metros sobre segundo. Listo. Calculamos el A y calculamos el C. Y ahora recién vamos a poder calcular el B, ¿sí? Recordemos que para un movimiento armónico, la velocidad máxima es igual a la amplitud por omega, ¿sí? Que es la frecuencia angular. Entonces lo que nos están pidiendo es que lo despejemos. Omega va a ser igual a esa velocidad máxima sobre la amplitud. Omega va a ser igual a la velocidad máxima 2 metros sobre segundo dividido la amplitud, que la puedo sacar del gráfico, que son 0,2 metros. ¿Cuánto les da omega? diez. 10, ¿sí? Esto en segundo a la menos 1 radianes sobre segundo. Son las mismas unidades. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Dani, sí. ¿Cómo dijiste que se llamaban esos puntos? Donde esos puntos, los de, este, los celestitos. Bien. Los puntos celestes son los puntos de energía potencial elástica máxima, ¿sí? Puntos en donde por conservación de la energía nosotros lo que vamos a tener es que la energía mecánica es igual a la energía potencial máxima. Y eso porque no tenemos pérdidas de energía, ¿sí? En esos puntos yo lo que puedo hacer es igualar, ¿sí? Esa energía potencial máxima, que no depende de X, sino de la amplitud del movimiento armónico, a la energía mecánica del sistema. Y de ahí puedo despejar el K que me piden, que es la constante de elasticidad del resorte. ¿Se entiende? Despejando K, puedo decir
que un medio de K por X al cuadrado sería un medio de K por la amplitud al cuadrado es igual a la energía mecánica. Paso el 2 multiplicando y la amplitud pasa dividiendo, me va a quedar entonces que la constante del resorte es 2 veces la energía mecánica sobre la amplitud al cuadrado, que son 30 newtons sobre metro. Bien, ahora, de la misma forma que planteamos eso, por conservación de la energía y porque no se va a alterar, recordemos, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otra cosa, vamos a tener que en el punto medio, ¿sí?, cuando la energía potencial es cero, toda la energía potencial se tiene que haber transformado en energía cinética. Y al ser energía cinética, la energía cinética máxima es igual a la energía mecánica. La energía cinética está constituida por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y la energía mecánica sigue siendo siempre una constante de 0,6 joules. Entonces lo que puedo hacer es despejar el valor de la velocidad máxima. El 2 que está multiplicando pasa el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la masa que está multiplicando pasa dividiendo, y el cuadrado pasa como raíz. Y sacamos una velocidad máxima de 2 metros sobre segundo. Por último, la velocidad máxima por las ecuaciones es igual a la amplitud por la frecuencia angular, ¿sí? Eso porque lo habíamos obtenido también en ejercicios anteriores. De la derivada del movimiento armónico salía que la velocidad máxima era amplitud por omega. Por lo tanto, puedo despejar omega diciendo que es velocidad máxima sobre amplitud, que sería 2 metros sobre segundo sobre 0,2 metros, dejándome que el valor de la frecuencia angular es de 10 segundo a la menos 1. ¿Se entendió? Bien. Esa es la forma en que ustedes plantean. Recuerden que en todo esto que son movimientos armónicos, hay una conservación de la energía, ¿sí? La única forma de que no se conserve la energía es justamente que hablemos de casos en donde estamos diciendo que el movimiento es forzado, que el movimiento es amortiguado, y en esos casos, bueno, hay pérdida de energía en forma de fricción y calor. Pero en caso contrario, la energía se va a conservar siempre, ¿sí? En un movimiento armónico natural, la energía se conserva siempre. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda de este ejercicio? Si no tienen dudas, pasamos al siguiente, ¿sí? Veamos uno más y ya dejamos ahí. Veamos este. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra, demorando 2 segundos en llegar de nuevo a su punto de partida. Bien. Si el mismo cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba desde la superficie de un planeta cuya masa es la mitad de la masa de la Tierra y de radio la mitad del radio terrestre, con la misma velocidad. Veamos. Esto es más que nada una comparación, ¿sí? Digamos que lanzamos una pelota hacia arriba. Este alcanza su punto máximo en 1 segundo y tarda 1 segundo más en bajar, ¿sí? Eso es lo que está pasando en un primer momento. Puedo calcular la velocidad de salida,
Eso no es problema, porque si tomo en cuenta que tengo que velocidad final es igual a velocidad inicial más, en este caso menos, gravedad por tiempo, ¿sí? Porque la gravedad se opone al movimiento. Entonces, la velocidad final es cero, porque en el punto de altura máxima su velocidad siempre es cero. Y la velocidad inicial va a ser igual a gravedad por tiempo, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por un segundo. La velocidad inicial entonces es de 9,8 metros sobre segundo. Vamos a ver la ecuación de fuerza. La ecuación de la fuerza me dice que la constante por la masa 1 por la masa 2 va a ser igual a R elevado al cuadrado. Bien, a ver, la fuerza es, mejor dicho, no es otra cosa que masa por gravedad, que va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, si la masa 1 es la masa del planeta, la masa 2 es la masa común del objeto, puedo simplificar y decir directamente que el valor de la gravedad para cualquier planeta es la constante gravitatoria por la masa del planeta dividido en el radio elevado al cuadrado, ¿sí? Donde el radio es el radio del planeta. A ver, teniendo en cuenta esto, puedo calcular la gravedad del nuevo planeta diciendo que tengo relaciones que son: la masa es la mitad de la masa de la Tierra, ¿sí? La masa del planeta A es igual a la masa de la Tierra sobre 2. Y el radio, la mitad del radio terrestre. Y el radio del planeta A es igual al radio terrestre sobre 2. Bien, si hacemos los reemplazos en esto, nosotros tenemos que la gravedad del planeta va a ser igual a G por la masa, que es la masa de la Tierra, sobre 2 por la distancia R, que es el R de la Tierra, sobre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Eso por qué lo hago? Porque vamos a ver ahora qué pasa. La gravedad va a ser igual. Me va a quedar G por masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, ¿sí? El 4 que queda acá, porque 2 al cuadrado es 4, va a subir, entonces me va a quedar 4 por G por masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado. Y el 2 que está acá lo puedo llevar abajo, de esta forma, ¿sí? Entonces puedo simplificar 4 con 2
Y la gravedad del nuevo planeta, que es la gravedad del planeta A, va a ser igual. Me queda acá un 2. Y esto que tengo, que es G por masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra, no es otra cosa que la gravedad de la Tierra. Entonces va a ser, la gravedad del planeta A va a ser igual a 2 veces la gravedad de la Tierra. ¿Sí? Sería 2 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Por lo tanto, el G de A va a ser igual ¿a cuánto? Bien, 19,6. Entonces tenemos 19,6 metros sobre segundo. Van a obtener casi el mismo valor si ustedes reemplazan por los valores de la constante masa de tierra y radio de tierra. ¿Sí? Sí va a variar un poco porque los valores, digamos, o mejor dicho, el valor de gravedad que se usa normalmente está redondeado. En realidad el valor es 9,81 y uno más decimales. Bien. Teniendo en cuenta esto, tenemos también la velocidad inicial. Vamos a ver lo que nos pide. La altura en metros alcanzada en el planeta. Tenemos la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la gravedad, que es la aceleración en el planeta A, por la altura máxima o por la altura alcanzada. ¿Sí? Puedo eliminar la velocidad final porque si es altura máxima, directamente esa se hace 0. Y dejamos que 2 veces la gravedad en el planeta A por la altura máxima es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado. La altura máxima es entonces igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad en el planeta. Esto va a ser entonces de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 por 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Me faltó el cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la altura máxima? Dijiste 9,8 por 2 por 19,6. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Es Ah, 9,8 sí, al cuadrado. ahora sí, perdón, perdón.
2,45. Muy bien, 2,45 metros. Sería entonces la respuesta A. ¿Sí? ¿Se entendió cómo trabajar? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Dani. Bien. Vamos a dejar acá, vamos a seguir mañana. Con respecto al horario, me parece que la clase va a ser de vuelta a las 6, si puedo a las 7. eh, y el viernes lo más seguro es que la clase sea a la mañana, ¿sí? Cualquier cosa ustedes practiquen, si tienen alguna duda me avisan. Estamos en la página 16 de los parciales que les mandé, ¿sí? Como ustedes ven, no son ejercicios muy complicados, traten de pensar bien cómo resolverlos, más que nada. Cualquier cosa, si ustedes van practicando, si tienen alguna duda, me mandan un mensaje, no hay problema. Bueno, Bueno, Dani, muchas gracias. de nada. Yo ahora les subo el video de la clase, así que cualquier cosa ya va a estar en YouTube a eso de las 10 más tardar, o si no les aviso apenas esté subido. Bien chicos, muchas gracias por asistir a la clase. Cualquier duda me avisa, ¿sí? No, gracias a vos, Dani. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.